NJ Productora presenta Querido doctor Guillermo Rojas, a un año de tu partida te recordamos día a día como un hombre de valentía que no tuvo miedo al cambio y que trabajó siempre en favor de las futuras generaciones. Tus hijos y familiares promulgamos hoy en día las causas que abrazaste justamente en favor de un centro de salud para todos, un trato más humano hacia los pacientes, la erradicación de la muerte materno-infantil y un cuidado plausible hacia la mujer. Es por esto que, con la incorporación de la Fundación Dr. Guillermo Rojas, procuraremos seguir tus pasos, aunando esfuerzos para continuar con tu legado. Hoy resalto tu accionar, pues predicaste con el ejemplo al otorgar un trato digno a las personas necesitadas, a las personas carentes de salud, a las personas necesitadas de una mano amiga, a las personas necesitadas de un oído y un consejo fraternal. Tu posición apostólica para con la familia fue un paradigma para nosotros y la sociedad mocana, pues procuraste siempre una común unión, un trato caluroso a la familia, una espalda amiga para ayudar a cargar las dolencias y temores de los demás. Nos demostraste el amor y la fe que tenías para con Dios, y hoy tenemos la convicción que desde el cielo nos acompañarás y seguirás siendo guía y luz en las decisiones que tomemos día a día. Te recordaremos siempre. La noche tiene su revista por el Canal 3. La revista de la noche. Buenas noches sean todos. Gracias como siempre por la oportunidad de poder llegar a sus espacios. Un espacio que busca presentar líderes positivos que nos permitan tomar buenas decisiones en nuestro día a día. Agradecer siempre a Dios por la oportunidad, por la salud, por permitirnos estar acá. A todo el canal, a la estructura, en especial a Nicolás Grullón por permitir cumplir este sueño. Un sueño que busca
presentar personas que nos motiven, que nos inspiren con su autoridad en hacer lo correctamente correcto. Para mí realmente es un orgullo esta noche y un placer tener la oportunidad de presentar a alguien que realmente me ha acompañado en la mayor parte de mi vida, orientándonos, educándome y básicamente todo, inspirándome a hacer lo que hoy tengo un gran sueño. La palabra bendición implica una valoración a hombres como él, hombres de la incomodidad interior y de la peregrinación, cuya novedosa experiencia de Dios está llamada a determinar el futuro. Puedo afirmar que en el vivir del profesor Luis Quesada, la dignidad y la riqueza de asociaciones de ideas místicas abren paso al presente. En el transcurso de todos estos años, ha dejado a su paso un doble legado, como las frutas del mar que yacen en la arena al bajar la marea. Qué grato orgullo, qué placer, profesor, tenerle hoy con nosotros y poder, esta población, ese grupo de jóvenes, tener la oportunidad de hoy conocerle y hablar del colegio de la señorita Virginia. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Antonio Francisco, buenas noches a cada uno de los televidentes. Y yo me imagino que hay mucha gente conectada del Colegio Santo Domingo Sabio, centenares de jóvenes de ambos sexos que pasaron por el colegio. Y quiero, diríamos, empalmar con lo que tú empezaste, Antonio Francisco. Tú empezaste con la palabra bendición. Bendición quiere decir bien de todas las cosas. Eso significa la palabra bendición. Y yo creo que tú estás diciendo bien de la vida, de todo lo que tú has recibido a lo largo de tus años, primero de tu familia, de tus queridísimos padres, Guille y Meleni, que para mí son dos personas muy especiales también en mi vida, y lo que recibiste como formación en el Colegio Santo Domingo Sabio de las manos de la señorita Virginia Ferreira. De manera que Antonio está devolviendo, si pudiéramos decir, esa cosecha grande, esa siembra grande, mejor dicho, que él recibió de su familia y de su escuela Domingo Sabio. Usted sabe, profesor, que a la hora de anunciar esta entrevista ha creado muchas expectativas, muchas preguntas por las redes. La verdad, la gente le quiere mucho, se identifica, lo asocia con una institución que ha marcado a lo que es la población y a todo el país. Y yo creo que cada una de las generaciones tuvo la oportunidad en un momento de poder recibir parte de esa enseñanza y esa filosofía que muchas veces lo compartimos con estas nuevas generaciones. Y esta mañana me decía mi hijo, cuando yo le hacía algunas anécdotas del mismo colegio, qué colegio que como que tenía un enfoque sistémico de lo que era el joven que participaba en ese momento. Así es. Es verdad que las horas, los minutos no han de volver, pero no es menos cierto que toda mañana se convertirá en ayer y que la pérdida de la hora es la pérdida del ser. Si bien todos tenemos 24 horas cada día, lo que nos diferencia es la creatividad para utilizarla. ¿Cómo pudiera, profesor, describir esos 6 años en la vida de la señorita Virginia, iniciando en el 50 y culminando en el 56, donde inicia formalmente el Colegio Santo Domingo Sabio? Hablamos de emprendedurismo, hablamos de cumplir sueños, y esa etapa de esos 6 años donde ella viene lo que es el tema de la formación y toma la decisión de lo que es crear el colegio. Cuéntenos un poquito de esos 6 años. Sí. Esos 6 años empiezan mucho más atrás. Okay. Y yo voy a tratar de ser bien lacónico en eso. La señorita Virginia Ferreira, Ana Virginia Ferreira Guzmán, que nació en Estancia Nueva en el año 1926, desde muy temprana edad, a los 14 años, un gran hombre de Moca llamado Jacobito de Lara, tenía Virginia 14 años, cuando se la llevó a una loma muy lejana que se llama La Lagunita, a las escuelas de emergencia que creó Trujillo para alfabetizar a la gente del campo, pero de la sierra de la loma. Imagínense una niña irse de su familia a los 14 años a alfabetizar en una loma, La Lagunita. A mí me dio trabajo ir con ella un 31 de diciembre de hace muchos años y conocer aquel lugar. Después la señorita Virginia, que se crió en la escuela pública y hizo el bachillerato comercial con las hermanas del María Auxiliadora, y por eso Virginia tiene una impronta salesiana de pura cepa, ¿no?
en el año del terremoto, en 1946, la señorita Virginia era la maestra de primer y segundo grado del Colegio María Auxiliadora, que quedaba en La Granja, donde hoy está el barrio Don Bosco, el famoso barrio Don Bosco. Me cuenta, bueno, uno de los alumnos, ¿tú sabes quién fue? Don Mario Cáceres. Wow. Y cuando comenzó las réplicas durante una semana del terremoto del 46, los niños se agarraban de las clinejitas de la señorita Virginia, como aparece muy hermosamente esa foto, con sus ojos verdes. Virginia tenía unos ojos espectaculares, verdes, y una mirada fija, una mirada que veía a lo lejos, y sobre todo una mirada educativa. De ahí entonces pasa la inspección, ella fue secretaria de la inspección a finales de los 40, salió de la inspección y en 1950 comenzó a dar clases particulares. El primer alumno de clase particular que tuvo la señorita Virginia fue Fernando Franco, que todavía está vivo. Y tu abuela, doña Cheita, que en paz descanse, una persona muy querida, la esposa de don Antonio Rojas, los padres de Guille, se apareció una tarde cuando supo que la señorita Virginia estaba dando clases particulares y le dijo: yo le quiero traer a uno de mis hijos para que usted me lo alfabetice. Ese es tu padre. No, pero qué... Guillermo Rojas Guille fue alfabetizado por la señorita Virginia y fue de sus primeros... Y les voy a decir algo, ¿verdad? Los primeros 4 alumnos que se graduaron de 8º curso en el Colegio Santo Domingo Sabio fueron Luis Emilio Montalvo Arseno, que es psiquiatra, un gran profesional, Rafa Cáceres, Fernando Arturo Rojas, tu querido tío Fernando. Padrino, a quien le mandamos un fuerte abrazo, padrino, que tiene que estar escuchando. Que en el colegio, como él era el más pequeño, le decían la jiguita. Y Fernando Franco. Esos fueron los 4 primeros. Y ustedes saben que Fernando Franco resultó ser no solamente un gran ser humano, sino un gran profesional, considerado uno de los mayores epidemiólogos del país, y ya es inmortal del Templo de la Fama de la provincia de Espaillat. Interesante, un fuerte abrazo para todos. Entonces Virginia en el 50 comienza y da clases particulares del 50 al 54. En el 54 eran tantos los niños que iban a recibir clases particulares que ella un día le dijo a los niños: a partir del año 54, ya no voy a dar clases particulares. El que quiera estar conmigo no puede estar en otra escuela, o no voy a dar clases particulares. Y ahí empezó. Y la mayoría de los niños entonces dejaron sus escuelas y se fueron allá, ¿no? Y comenzó donde hoy está la carnicería Búfalo, ahí en la calle Salcedo con Ángel Morales, claro, frente a la casa de la señorita Virginia. Ahí empezó el colegio. Después pasó a la casa de doña Consuelo en la Córdoba. De ahí pasó a la 26 de julio en el 56, 57 por allá. Y en el 72 pasó al edificio que está detrás del Palacio de Justicia, en el año 72. No sé si te has resumido rápido, ¿no? No, sumamente interesante, porque cuando hablamos de la señorita Virginia, hablamos, y los términos actuales, de emprendedor, de cumplidores de sueños, y vemos como la señorita, como usted menciona, desde muy joven, comenzó a trabajar en lo que era su pasión y cómo logró culminar a través de este gran reto que fue la creación del Colegio de la señorita Virginia. Y Virginia, Antonio Francisco, fue una mujer más bien autodidacta, una gran lectora, leía mucho. Y yo diría que, desentrañando un poco el corazón de la señorita Virginia, uno encuentra, o por lo menos yo percibo y muchos otros, que hubo 3 grandes santos que iluminaron el camino de la señorita Virginia, que son San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola y San Juan Bosco. Wow. De San Francisco de Asís ella hereda la austeridad franciscana. Virginia era una mujer austera, pobre, fundamentalmente pobre. De San Ignacio hereda la espiritualidad de los jesuitas. Virginia era admiradora de los jesuitas, ¿verdad? Y de Don Bosco hereda su sistema educativo, el amor que Don Bosco tenía a los niños y a los jóvenes, y evidentemente escogió a un joven del oratorio de Don Bosco para que fuera el inspirador de su escuela. Virginia nunca le dijo al colegio, siempre le gustó decirle escuela, mi escuela. Y ese niño, el mayor alumno de Don Bosco, todos sabemos que fue Santo Domingo Sabio, ¿no? Es importante ese quehacer educativo de la señorita Virginia. Algo que a mí, tú no lo vas a creer, Antonio Francisco, que a mí me marcó, fue yo muy joven,
en el año 68, cuando yo empecé a dar clases con la señorita Virginia, que a una maestra que entraba, la señorita Virginia le dijo esta frase. Eso me ha quedado para toda la vida, tú no lo vas a creer. Ella le dijo, en esta escuela, la hora más importante es el recreo. Wow. En ese momento yo no entendí nada, pero después me di cuenta de que en el colegio había lo que se llama una asistencia al recreo. Los maestros jugábamos, yo no sé si tú recuerdas, claro, perfectamente, jugábamos pelota, claro, jugábamos de todo, ¿verdad? Acompañábamos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes en el recreo, porque la señorita decía que en el recreo es que un niño es como es. En el aula ya está más encorsetado por la disciplina, el orden, pero en el recreo el niño se expresa como es, ¿no? Y yo creo que esa es una gran visión educativa que la señorita Virginia nos enseñó. Excelente, profesor. Él me miró atentamente durante un momento y luego respondió, papá, deseo ser profesor. ¿Profesor de qué?, le pregunté. Bueno, papá, contestó, creo que quiero ser profesor de felicidad. Por ese colegio pasaron muchos profesores de gran nivel académico y pedagógico. ¿Pudiera mencionar algunas cualidades y los perfiles que prevalecían en ellos? Sí, la señorita Virginia creó un centro educativo donde el centro del centro, pudiéramos decir, del colegio era la familia. O sea, Virginia siempre decía, aquí no se inscribe un estudiante, aquí se inscribe una familia. Wow. O sea, se inscribe el papá, la mamá, los hijos. Entonces se entraba en una relación tan estrecha con la familia que nosotros, los que éramos maestros, nos sentíamos parte de la familia de nuestros alumnos. Y había una confianza. Bueno, yo me llevaré a la tumba secretos de confesión que yo recibí de muchos padres de familia del colegio, que nunca diré cosas que ellos me dijeron en discreción, ¿no? De manera que el magisterio, Virginia, lo sembró en nosotros como una vocación, como diríamos, el maestro es el pie de amigo de los padres. Virginia siempre decía, tú mencionaste la palabra felicidad, claro, en esos introitos tan bellos que tú haces, y Virginia decía que la felicidad, dirigiéndose al entorno familiar, la felicidad viene de la fidelidad. O sea, realmente cuando uno aprende a aquilatar la fidelidad en la familia, es que uno comienza a ser un hombre y una mujer feliz. Excelente. Y quiero decir que exactamente lo estoy escuchando y mi sentir, me voy a esos tiempos y siempre he visto al colegio, a cada uno de estos maestros, incluyéndolo a usted, como mi familia. Y la verdad que cuando lo escucho, que esa era la temática, la filosofía, todos, en ningún momento nos sentíamos como algo que no fuera parte de nosotros. Desde que entrábamos y caminábamos hacia el colegio, nos sentíamos como que estábamos llegando a nuestro hogar, a nuestra casa. Y es exactamente así. Cada uno de los maestros se involucraban de una forma tan activa e interna que muchos de nosotros teníamos hasta la confianza, igual que a nuestros padres, de poder comentarle, de pedir algún tipo de sugerencia. Y muchas veces en actividades importantes de nosotros, si no estaban, sentíamos que la familia no estaba completa. Así mismo. La verdad que interesantísimo. El rendimiento de máximo nivel requiere tiempo y compromiso, sacrificio y paciencia. El colegio formó estudiantes bajo una fuerte disciplina y siempre orientado hacia un compromiso social con los más pobres. ¿Qué nos puede el profesor decir sobre esto? Bueno, Virginia era una mujer disciplinada y creó una institución disciplinada. Yo creo que realmente la disciplina es una de las mejores escuelas que puede forjar a un ser humano. O sea, un ser humano que no lo criaron bajo condiciones de disciplina, realmente no sabe enfrentar los momentos difíciles de la vida. Pero Virginia, junto con esa disciplina, Virginia exigía excelencia en todo. Yo creo que en Moca se creó durante décadas un mote de los muchachos que salían del colegio que le decían los virginianos. Claro, totalmente. Y los virginianos, cuando llegaban a cualquier sitio, sea una universidad, instituto superior u otro país, aquí en el país decían, ahí vienen los virginianos, y se reconocían por la calidad que tenían en muchas cosas. Por ejemplo, en la lectura, claro,
en la escritura, la caligrafía, la ortografía, la redacción, la dicción, la pronunciación. En el colegio se nos aquilataba mucho la dicción, la pronunciación, lo que antes se llamaban los aspectos del lenguaje. Virginia decía, lo más importante del lenguaje no es la información gramatical, que tú le enseñes lo que es el verbo, el adverbio, el sustantivo, el adjetivo. Lo más importante es que un muchacho aprenda a leer bien, a escribir bien y a pronunciar bien las palabras, tener buena pronunciación, buena dicción. Tú lo sabes porque tú fuiste de esa hechura, claro. Y por eso yo, escuchándote a ti leer y hablar, rememoro todo eso que fue el colegio sembrando a lo largo de los años en ti y en muchos jóvenes de tu generación. Siempre tengo que hacer algunas anécdotas. Y esta mañana, tomándome ese café con mi mamá, con mi hijo mayor, le comentaba, profesor, que yo viví nosotros estar en exámenes y la disciplina era de tal magnitud que usted salía del aula. Y yo le decía a mi hijo que usted salía y nos dejaba solo y que nadie se atrevía ni siquiera a preguntar o a sacar algún tipo de documento que pudiera orientar sobre el examen. Porque teníamos una enseñanza de fondo donde nosotros mismos teníamos que cumplir el tema de lo que era la parte de la disciplina y la ética y la moral. Y la verdad, le hacía esa anécdota. ¿Qué no puedo contar sobre eso? No, yo creo que en todos, tú lo dices como alumno y yo lo digo también como alumno que fui de la señorita Virginia y como profesor, esa raigambre ética que ella sembró en nosotros, eso es imborrable. Yo siempre digo, ya con casi 70 años de edad que tengo, que mi madre antillana me dio la vida, pero la señorita Virginia me enseñó a vivir. Ella, yo creo que a todos nosotros nos enseñó a vivir y sembró en nosotros un talante ético que en esta sociedad actual hace tanta falta y que realmente en un océano a veces de falta, de ausencia de eticidad, uno ve jóvenes que a lo largo de los años siguen manteniendo aquellos criterios que aprendieron de la señorita Virginia. Una de las cosas, Antonio Francisco, que a mí me impresionó de Virginia es que Virginia se adelantó a los tiempos en materia educativa. Yo no sé si en otro momento tú tendrás un espacio para que hablemos de eso, pero yo que viví desde el 68 hasta el 98 como profesor en el colegio, puedo decir que muchas cosas que hoy se ven como pedagogía de avanzada, ya Virginia hacía tiempo que las venía realizando. Eso es increíble, ¿no? No, y quiero hacer otra anécdota que se lo comentaba también a mi hijo pequeño que ha comenzado el tema de la lectura. Es que en octavo recuerdo que se me invitó a participar en lo que fue la parte de educar personas de edad en la noche. Y con tan solo 14 años, yo tuve la oportunidad de iniciar lo que fue la labor social. Y cuando hoy tengo la oportunidad de motivar a jóvenes, digo que las instituciones como el Colegio de la Señorita Virginia fue lo que formó y despertó en mí lo que fue la labor de la responsabilidad social. Y recuerdo, profesor, que mi primer día estaba muy nervioso, porque eran personas muy adultas y yo una persona muy joven sin experiencia. Y recuerdo que usted me motivó a que iniciara la clase preguntándole el por qué ellos participaban. Y hubo una de ellas que me marcó, que nunca se me ha olvidado, que ella me dijo, yo estoy aprendiendo a escribir y a leer porque mi hijo acaba de fallecer y ni siquiera pude firmar el acta de defunción. Y la verdad que son anécdotas que las comparto con las personas porque se crean en nosotros formaciones tan arraigadas y eso es lo que hoy nosotros estamos cosechando. Permíteme empatar con esa vivencia que tú has expresado tuya. Eso es cierto, la señorita Virginia creó la escuela nocturna, se llamaba, claro, la escuela nocturna, donde los alumnos daban clase a personas que eran muy mayores. O sea, el más joven era el profesor, exacto, que era un estudiante de la señorita en la mañana y daba clase a adultos en la tarde. Yo recuerdo que yo viví también esa experiencia en 1966 cuando yo empecé a dar clases de noche. Yo estaba en primero de bachillerato dando clases y realmente me tocó dar español, gramática y dar historia también. Para mí el español, mi maestra, que yo privilegio por encima de todo, tuve muchos profesores de
de lengua española y todo eso. Pero la maestra que nos enseñó a nosotros realmente, profundamente, a amar la lectura, fue tu madre, Meleni. Yo recuerdo en primero de bachillerato que Meleni decía que íbamos a leer un libro cada 3 meses. Empezó con el libro de Cosas Añejas de César Nicolás Penso y a los 3 meses lo acababa. Pero ella iba leyendo y uno tenía que hacer un reporte de lectura, ¿verdad? Después fue el Enriquillo de Manuel de Jesús Galván. Y así, cada 3 meses. Entonces, Meleni nos sembró el hábito de la lectura y muchas otras maestras, pues yo recuerdo con admiración a esa maestra inolvidable que fue Meleni Collado, que no fue una maestra cualquiera en el colegio, sino que fue, todos decíamos que ella era hija de la señorita Virginia. O sea, la relación tan estrecha que hubo entre Virginia y Meleni fue de una compenetración tan profunda que se veía una relación madre-hija, ciertamente. Mandarle saludos porque ella está ahí. Ella dijo, no me despega nadie de este televisor. No sabía, bueno, pues con más cariño todavía para mi querida Meleni. La compasión puede definirse como un estado mental que no es violento, no causa daño y no es agresivo. Se trata de una actitud mental basada en el deseo de que los demás se liberen de su sufrimiento y está asociada con un sentido de compromiso, la responsabilidad y el respeto a los demás. Una gran exigencia académica y una fuerte disciplina y siempre orientados a un compromiso social con los más pobres. Esa filosofía, ¿cómo la evalúa? Bueno, es innegable que la señorita Virginia sembró en generaciones una sensibilidad y un compromiso por los pobres. Bueno, Virginia hizo, de hecho, una opción preferencial por los pobres, ¿no? Virginia se fue en el 70, se sumergió en uno de los barrios más empobrecidos de Moca, que se llama Quijaquieta. Y después, en la finales de los 80, principios de los 90, entró en Salsipuede, que eran los 2 barrios más pobres en esa época. Y creó una dinámica de trabajo en Quijaquieta. Yo recuerdo que en el año 70 empezamos con grupos de catequesis, pero Virginia no se quedaba en catequesis. Creó lo que ella llamó el Grupo de Cultura La Unión de Quijaquieta. Y eso incluía educación, eso incluía catequesis, eso incluía reuniones de padres, eso incluía actos culturales. O sea, era un compendio de cosas en medio de un barrio que no tenía de nada. Yo sé que hay muchos jóvenes que pasaron por el colegio, que eso creó un impacto muy grande cuando la señorita Virginia decidió llevarse niños muy pobres que casi no tenían ni ropa que ponerse y los introduce en el Colegio Santo Domingo Sabio, que tú sabes que empezó con un colegio de clase media alta, ¿verdad? Eso creó un choque muy fuerte emocionalmente en muchas familias, pero muchas familias lograron comprender esa sensibilidad social, otras quizás no lo comprendieron, ¿verdad? Pero muchas yo sé que lo entendieron. Pero algo más, Virginia hizo que muchos padres de familia prestaran asistencia social en los barrios más pobres de Moca. Claro. Eso fue una cosa impresionante, ¿no? O sea, yo creo que lo que sembró la señorita, no he conocido otra maestra que tuviera ese grado de sensibilidad humana, social y de compromiso con los pobres bueno, yo diría en el país. Yo conozco bien el magisterio a nivel nacional por muchísimas razones. Y yo diría que en Moca hay 2 grandes maestras con su estilo diferente y pues son para mí los 2 grandes patrones educativos, que son Aurora Tavares Beliar, cariñosamente la seño, que también fue mi maestra en el 65, en 8º curso, y la señorita Virginia. Para mí esos son los 2 paradigmas, los 2 modelos educativos que dio Moca a la sociedad dominicana. Si yo pudiera aportar de toda esa riqueza que hoy estamos aprendiendo y compartiendo con usted, recuerdo también cómo los padres, nuestros padres, tenían también que involucrarse, tal como usted lo menciona. Recuerdo ver a mi papá que tenía que ir una vez a la semana a dar clases de todo lo que era la parte de revivir personas, cómo protegernos a nivel de salud y cómo mi padre y otros padres más tenían la involucración también de hacer obras, cómo se asignaron días específicos. Recuerdo que mi papá me lo mencionaba, para como un aporte a nivel de lo que estaba recibiendo a nivel del colegio, de dar algún tipo de consulta. Recuerdo que lo viví todo eso. Vi a mi madre volver en ocasiones también a dar algunas clases
por motivo de esa estrategia que pudiéramos mencionar en este momento, de poder también devolver a la sociedad parte de lo que recibía el colegio. Y la verdad que lo estoy escuchando y estoy viviendo esos días exactamente como si estuviera en aquel momento. La verdad que es un grato placer. Antonio Francisco, no es fortuito que tú empezaste el programa con la Fundación Guillermo Rojas, ¿verdad? Sí. Eso no es fortuito. O sea, si existe hoy una Fundación Guillermo Rojas, es porque realmente mucha de esa sensibilidad humana y social que Guille, nosotros cariñosamente en el colegio le decíamos al doctor Guillermo Rojas, Guille en familia, Guille desarrolló una sensibilidad social, yo diría, bueno, me atrevo quizás a ser un poco exagerado en esto, pero me atrevo a decirlo, quizás de los hijos de don Antonio, el que más sensibilidad social desarrolló fue Guille. Sí. Y eso, de alguna manera, se lo transmitió a tus hermanos, te lo transmitió a ti. Miren, para que ustedes vean la calidad humana y de compromiso social de la señorita Virginia, yo recuerdo que en el año 66, estando yo en primero de bachillerato, la señorita Virginia funda el Club Cultural Social, que los estudiantes participábamos, porque Virginia quería mucho lo que hoy llaman actividades extracurriculares. Y todos los viernes a las 3 de la tarde, nosotros teníamos que ir al colegio, al Club Cultural Social, y aprendíamos oratoria, poesía, canto, drama, debate parlamentario. Óyeme, debate parlamentario, punto de información, punto de orden, tal como yo pasé 10 años en el Congreso y cuando yo veía los debates parlamentarios decía, óyeme, pero esto lo aprendió uno en el colegio de la señorita Virginia. Sí. Entonces, se organizaban equipos los muchachos, había un equipo que se llamaba Barrios Pobres, había un equipo festivo, había un equipo de buena prensa, un equipo de alfabetización, de manera que Virginia fue sembrando a través de las actividades extracurriculares una sensibilidad y un compromiso con los más empobrecidos que todos realmente lo llevaremos hasta el final de nuestros días. Usted habla de arte y yo compartí una fotografía mía tocando piano donde recuerdo perfectamente, yo muy pequeño, en aquellos actos de inicio del día en el colegio, cómo yo tenía que tocar el himno a la madre, y yo muy pequeño después usted me motivó a participar en la iglesia y también me llevaba cuando participábamos en las iglesias los sábados, también me puso a tocar y la fotografía la compartí en las redes, la gente me decía, y yo decía, ahí fueron mis inicios a nivel música. Y la verdad que hoy quiero agradecerle a usted, al colegio, a la señorita Virginia, a la señorita Caridad, a todos, porque la verdad que parte de lo que hoy estoy viviendo y puedo poder presentar como hoja de vida, inició todo en esos años. Tú dijiste dos cosas que yo quisiera resaltar que son muy importantes y sé que forjaron muchas cosas en ti, que eran los actos cívicos. Se le asignaba cada semana un curso diferente, preparar el acto cívico. Claro. Aquello era una cosa espectacular. Y cada sábado a un curso diferente le tocaba preparar la liturgia, la misa. Entonces ahí se le enseñaba de cómo participar, o sea, eran lectores, salmistas, cantores, se hacía de todo. Es que la señorita Virginia tuvo una visión. Yo trabajé en un centro de investigación socioeducativa a principios del siglo XXI durante 3 años y comprendiendo un poco toda la educación dominicana, yo llegué a la conclusión de que la señorita Virginia se adelantó en décadas a muchas cosas que hoy en la pedagogía moderna uno está viendo como actividades que realmente son las que crean un proceso de educación integral, como ella siempre, Virginia usaba mucho la palabra de educación integral. Claro. Para vivir una vida de máxima plenitud hay que montar guardia y dejar que entre a tu jardín solo la información más selecta. El proyecto de educación en la justicia desde la fe, a raíz de la Conferencia de Puebla, cómo determinó un antes y un después en el colegio. Tú estás muy bien informado. Bueno, eso fue tremendo. En el año 79 fue la Conferencia de Puebla de todos los obispos de América Latina y a partir de esa conferencia Virginia decidió crear un proyecto educativo, pero ya de una manera racionalizada. Y ella lo llamamos Proyecto de Educación en la Justicia desde la Fe. Me fascina ese nombre.
Ese proyecto no he vuelto a ver algo parecido en ninguna parte, en ninguna parte. Ese proyecto era tan ambicioso. Yo recuerdo que Virginia crea para esa época lo que se llamaban los grupos de promoción humana, cultural y artística en el colegio, donde habían horas que nosotros aprendíamos canto, aprendíamos poesía coreada o dramatizada, aprendíamos bailes folclóricos, o sea, la escuela dominicana hoy quizás no abarca tanto todavía en este siglo XXI de lo que muchas veces nosotros, tú y yo, vivimos como estudiantes, porque yo fui estudiante del Colegio Domingo Sabio. Y ese proyecto que tú mencionas de educación en la justicia desde la fe fue precisamente ya como el cenit de su opción por los empobrecidos. O sea, ahí Virginia realmente orientó el colegio hacia los pobres, fundamentalmente. Excelente. Dios tiene una estrategia que no entendemos para sacar un poco más de nosotros. Su bendición es sobreabundante y quien la recibe debe estar lo suficientemente capacitado para poder aprovecharla e invertirla en las demás personas. La señorita Caridad Jiménez, quien ingresó en el 1962 al colegio y ha permanecido fiel en más de 50 años, siendo directora del mismo durante muchos, ¿cómo la definiría? Bueno, para mí la señorita Caridad es un monumento viviente del Colegio Santo Domingo Sabio. Tú has dicho con mucha precisión, comenzó a dar clase en 1962 y paró en el 2020 por la pandemia del COVID y porque el colegio llegó, diríamos, a su fin en ese momento, que está en una etapa, diríamos, de relanzamiento en otro sentido. Pero si alguien entendió, si alguien se identificó y si alguien, diríamos, asumió el compromiso del colegio y comprendió lo que la señorita Virginia buscaba, fue la señorita Caridad. Hasta el punto que llegó un momento que la señorita Virginia la nombró ella directora. Ella era la directora, ¿verdad? Sí. Virginia comenzó el colegio, pero la señorita Caridad era la directora. Y después que la señorita Virginia por sus problemas de salud ya no pudo continuar, siguió sola, manteniendo ese espíritu, manteniendo, diríamos, esa mística del colegio. Porque el problema es que el colegio tenía una mística especial. No era un colegio cualquiera. Era un colegio, vamos a decir, fuera de serie. Y yo creo que la señorita Caridad, dentro de todos nosotros, posiblemente fue una de las que más comprendió el espíritu educativo de la señorita Virginia. Yo quiero pedirle un minuto porque quiero hablar en nombre de miles de jóvenes y de cientos de familias que hoy quiero agradecerle a la señorita Caridad todo el empeño y el esfuerzo por habernos inculcado lo correcto, por habernos formado de una forma correcta, donde siempre recuerdo que ella motivaba que nuestros hechos debían coincidir con lo que decíamos. El tema de la autoridad que en estos momentos definimos. Ella era una persona disciplinada, una persona constante, así como usted lo menciona. Era como la persona que todos respetábamos en el sentido de que significaba lo correctamente correcto. Era algo, la verdad, que hoy quiero hablar entre todos y decirle que gracias por todos estos años y por todo ese esfuerzo de hoy nosotros lo que somos, toda esta generación y que hoy podemos transmitir a las nuevas generaciones, ella inculcó y está muy dentro de nosotros. Así que muchísimas gracias, señorita, si nos está mirando, en nombre de toda esta generación. Yo diría que tanto la señorita Virginia como la señorita Caridad sembraron en todos nosotros la coherencia de vida. ¿Y qué era la coherencia para la señorita Virginia? Que los hechos siempre deben ir delante de las palabras. Nunca las palabras primero que los hechos, ¿verdad? Entonces, esa coherencia entre el decir y el hacer, lo primero es el hacer antes que el decir, yo creo que fue algo que la señorita nos sembró a todos nosotros. Excelente. Tu santidad es el deseo de Dios, el hizo de Dios y la fuente de tu felicidad. Tu tarea diaria tiene un valor espiritual. Es también una forma de amar a tu prójimo y hacer una contribución a la sociedad. Los alumnos asistían por curso a las misas de los sábados a las 8 de la mañana, la cual preparaban con su profesor como una manera de ir aprendiendo a participar en la liturgia. El significado de esta actividad para el colegio. Sé que usted dijo algo ahorita, pero realmente quise darle la importancia que significó para nosotros. Sí, bueno, Virginia nos formó
en una espiritualidad muy profunda. Yo recuerdo que una vez, bueno, Virginia creó algo que en América Latina es novedoso. Y es que en el año 1964, Virginia comenzó a crear lo que ella llamó una comunidad de laicos consagrados, que le puso un nombre, Grupo para Jesús. Y fue probando con grupos de jóvenes que pudieran insertarse, hasta que finalmente el primer grupo que se consolidó fue en julio del 69. Ahí entró la señorita Caridad, Luz Neri López, Wilfredo Bautista. Qué bueno. Sí, era un servidor, éramos un grupo grande, ya algunos murieron, y ese era una comunidad de laicos consagrados. Nosotros teníamos el mismo compromiso que un religioso, que una religiosa, pero éramos laicos, ¿verdad? Y que habíamos hecho una opción por una iglesia más de acercamiento a los pobres, ¿verdad? Y eso que tú dices de la liturgia, los sábados, ¿tú te acuerdas aquellas preparaciones solemnes que hacíamos de la fiesta de la Inmaculada y de Dominguito Sabio, Claro. de Domingo Sabio? Tú hiciste la primera comunión en el Colegio Santo Domingo. Totalmente. La catequesis que se recibía de primera comunión en el colegio, eso es inolvidable. Eso no es una cosa, diríamos, marcó profundamente, como que dejó una huella indeleble en la conciencia de cada uno de nosotros. Se preparaban las horas de los Viernes Santos. Yo no sé si tú recuerdas Claro eso. que Llegaste sí, a ir. claro. Moca entera imperaba, se llenaba la iglesia, esperando los jóvenes del Colegio Domingo Sabio, preparando la hora del Viernes Santo. Claro. Eso fue una cosa, de manera que no nos daría el tiempo de tantos detalles diversos que la señorita Virginia fue sembrando a lo largo de décadas, y que eso realmente dio resultados, porque después de Virginia ya va a cumplir este año 5 años de su Pascua. Los cristianos no creemos en la muerte, creemos en la vida, ¿verdad? Virginia está ahora más viva, está en la plenitud de la vida. Pero yo sí recuerdo una vez que yo le pregunté, Virginia, ¿y entonces en qué consiste la santidad? Y ella me dio una definición que para mí es notable, ¿no? Dice, la santidad consiste en ser como Dios es. ¿Y cómo es que Dios es? Amor. Wow. ¿Ya? La santidad consiste en amar, única y exclusivamente. Usted sabe, profesor, que el tiempo en la televisión es medido. Y la verdad que se han quedado un sinnúmero de inquietudes de generaciones que realmente han querido comenzar a compartir lo que fueron sus vivencias, algunas inquietudes. Pero hoy yo quiero darle la magia. Yo quiero hoy que hagamos un ejercicio como si hoy yo pudiera complacerle un deseo y que usted tuviera hoy la magia de la vida y le permitiera un minuto poder ver o poder decirle algo a la señorita Virginia y a cada uno de esos maestros y profesores que participaron, que ya físicamente no están con nosotros. Y me gustaría escucharlo si yo tuviera ese poder de darle esa magia, de que poder tenerlos ahí y poder decirle algo después de tantos años y lo vivido hasta el momento. ¿Qué usted le diría? Bueno, esa pléyade de educadores. Virginia era muy exigente para seleccionar los maestros. Muy exigente, tenía una lupa exigente. Esa pléyade de educadores que pasaron por el Colegio Santo Domingo Sabio y que sembraron tanto al calor y bajo la orientación de la señorita Virginia, yo creo que han dejado generaciones fuera del país. Realmente la marca que sembró el Colegio Santo Domingo Sabio durante décadas en muchos jóvenes se hace sentir. Yo conozco muchos jóvenes que tienen décadas viviendo fuera del país y todavía me escriben o me mandan correo diciéndome, lo que sembró el colegio permanece para siempre. Y yo creo que esa legión de jóvenes que ya son adultos, que ya son padres, que ya son abuelos, hay muchos que son abuelos, ¿no? Me admira ver a tu querida Ana, que está aquí, ¿verdad? Y yo digo, bueno, pues yo sí estoy viejo, porque Antonio Francisco tiene una hija, una señorita, toda una mujer, ¿no? Pero yo creo que todos los jóvenes que nos están escuchando, primero agradecer esta iniciativa de Antonio Francisco de sacar a la luz una riqueza quizás oculta, ¿no? La señorita Virginia no hacía aspavientos, no le gustaba
Miren, nunca aceptó la señorita Virginia un reconocimiento. Y cuando le decían por qué, ella decía una frase del Evangelio de San Lucas: somos siervos inútiles, hicimos lo que teníamos que hacer. Excelente, precioso. Yo quiero, profesor, al terminar, quiero decirle algo muy personal. En mi vida he tenido personas maravillosas. He tenido momentos de verdad magníficos. Agradezco a Dios toda la vida. Pero hoy quiero, ante la sociedad y ante todo, decirle que de las personas que han marcado mi vida es usted. Usted es una persona que me ha acompañado, a mí, he sentido a nuestra familia, y de verdad quiero agradecer, porque si hoy tenemos a Ana, hoy tenemos a Guillermo, hoy tenemos a Antonio, y vienen 2 mellizos más, la verdad que quisiera poder seguir inculcando lo que usted me enseñó. Y si hoy yo me considero que tengo algunas cualidades positivas, parte de eso ha sido usted responsable. Así que gracias de verdad, porque me siento honrado. Ya yo tengo más de 70 personas que en estos momentos he entrevistado, y quiero decirle que para mí esta ha sido mi graduación, porque estoy entrevistando a la persona que me formó, la que me ha motivado y más que todo, me inspira en el día a día de seguir haciendo esto que tanto amo, que es ayudar y devolver al prójimo parte de lo que nosotros y la vida hemos recibido. Es sencillamente, Antonio Francisco, una cadena de virtuosidad. Tú recibiste de mí, yo recibí de la señorita Virginia, tú vas a pasar la antorcha a tus hijos a tus nietos. Esa es la cadena de virtuosidad que tenemos que hacer en el mundo, ¿no? Y eso es lo que hace posible que en el mundo se vayan sembrando, diríamos, esas minorías abrahámicas que son capaces de, con su estilo de vida, ir cambiando la sociedad hacia una vida más humana, más plena, más feliz y más cristiana también. Bueno, y tal como siempre termino, que la provincia y Espaillat y el país no se enferme, ni del corazón ni del alma. Buenas noches, gracias por estar por ahí. Gracias, profesor. Gracias a ti, placer. Canal 3, la revista de la noche.